Listo, en este momento estamos en vivo. ¿Les parece si esperamos un minutico y vamos leyendo si alguien se conecta y nos escucha bien? Ok. Sí, perfecto. Bueno, en este momento tenemos ya 2 personas que se conectaron. ¿Cuántas? Antes de empezar, queremos preguntarles si nos escuchan bien, queremos saber si nos escuchan bien para que podamos dar inicio. ¿Alguna de las personas conectadas nos puede escribir un comentario, por favor, diciéndonos si nos escucha bien? Carmen, buenas noches. Carmen, si nos escucha bien, perfecto. Entonces yo creo que si les parece podemos ir arrancando, son las 7:01. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Mi nombre es Harold Pérez, de la Corporación Procer Consultores Psicosociales. Como ustedes saben, pues hemos, en el marco de esta contingencia, de esta emergencia del COVID-19, querido realizar una serie de espacios a través de la virtualidad que estén enfocados efectivamente en brindarles de una u otra manera un acompañamiento a todos ustedes que día tras día han estado pues siguiéndonos y muy pendientes de nuestro proceso también. El día de hoy, viernes 24, tenemos la compañía no solamente de Cindy, que ya la conocen, estuvieron el día miércoles con nosotros en este proceso, sino también de un gran amigo de nosotros, Leonardo Aja. Leonardo es psicólogo, director de la corporación Buscando Ánimo. Nos estará acompañando el día de hoy para tratar un tema pues muy importante, ¿cierto? Que es el manejo de las emociones para mitigar la ansiedad. Esa ansiedad que probablemente durante estos días de contingencia, de encierro preventivo, de aislamiento preventivo y obligatorio, seguramente nos esté afectando a la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, para que podamos empezar, pues un saludo muy especial a Cindy y a Leonardo. Por favor, les pediría a cada uno de ustedes pues que nos regale primero un saludito para que podamos ir arrancando. Cindy. Bueno, entonces buenas noches a todos. Muchísimas gracias a las personas que se van conectando. Como lo dice Harold, este espacio es muy importante, no solamente para nosotros como corporación, sino para todas las personas que nos han ido acompañando a lo largo de este proceso. Agradecemos muchísimo que sigan motivados y que nos sigan acompañando. Dentro de las estrategias que tenemos es buscar esos aliados y como los dijimos en el programa pasado, Leo ha sido un amigo de la casa, él conoce el proceso de proceso desde que arrancamos y definitivamente siempre hemos contado con su apoyo. Entonces, también reconocemos el trabajo que ha tenido Leonardo, no solamente desde la corporación, sino en su intervención en los colegios del distrito, ahorita en el trabajo que está haciendo con las ARLs. Bueno, tiene una gran experiencia, una gran experticia en el tema y esa es la motivación de traerlo el día de hoy acá, que comparta su experiencia, que conozcamos todas esas herramientas que él nos puede brindar para poder hacer un buen manejo de esas emociones durante esta contingencia que sabemos que a todos nos afecta. Entonces, Leo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre de la mano de nosotros, te agradecemos muchísimo ese acompañamiento y ese cariño que nos tienes, y recuerda que ese cariño es mutuo. Ahora sí, Leo, te cedo la palabra. Cindy, muchas gracias, Harold, de verdad que sí. Bueno, buenas noches para todas las personas que están conectadas, para todos los asistentes. No puedo mencionarlos a todos ni a todas, pero veo nombres de muchas personas conocidas. Adriana Galán,
vi por ahí a Carmen Elisa Pardo, compañera de la universidad, vi por ahí rápidamente a Consuelo Ramírez, vi por aquí está de orientación Moralba, por ahí está Lilifer, está también Lady Johanna Garzón. Bueno, estoy viendo muchas personas conocidas, lo cual me da mucha alegría, me da mucha alegría. Tenemos gente conectada desde Pasto, ahorita dentro de un rato se va a conectar una persona desde Francia. Bueno, entonces antes que nada esperamos poder cumplir las expectativas de lo que se va a hacer esta noche. La intención que he tenido durante todos estos días, que he venido haciendo diferentes intervenciones por Zoom, por Facebook, con diferentes personas y diferentes amigos, porque en últimas, más que entidades, somos amigos, es que podamos contribuir favorablemente al manejo de toda esta situación que ha resultado, por utilizar palabras suaves, muy incómoda. Y digo usar palabras suaves. Pero entonces, más que caer en ese río turbulento de miedo, pánico, terror, zozobra, empezar a construir cosas positivas. Entonces, esa es la intención y el propósito que han tenido todas estas intervenciones, y la de hoy, pues, no va a ser la excepción. Entonces, me voy a apoyar en una presentación. Entonces, tan. ¿Listo? ¿Se fue la presentación? Ya te la van a colgar. Bueno. Sí, no te vemos, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, no te vemos. Listo, ya. Ahí está la presentación. Pero ya les pongo la presentación. Alguien, por favor, de los asistentes, ayúdenos. ¿Se está viendo? Sí. ¿Sí? Le voy a preguntar a cualquier persona, a Mónica Alexandra Henao. Mónica, ¿estás viendo la presentación? O a Diana Arango. Listo, por ahí Lilifer nos está diciendo, Juliana también. Sí, se ve bien. Bueno, comencemos. Entonces, perfecto. Dale, Harold. Dale la siguiente. Bueno, hay una cosa ahí en la presentación, creo que el logo de Buscando Ánimo aparece 2 veces y está ocultando el de Procer. Yo no sé qué es lo que pasa ahí. Bueno, no importa. Salud mental y confinamiento. Ya lo movemos. ¿Cómo hacerlos compatibles? Y digamos, el lema o el título con el que se promocionó fue precisamente Manejo de emociones para la mitigación de la ansiedad. Entonces, dale, Harold. Entonces, lo primero es, ¿qué debemos entender por salud mental? Entonces, esta que van a ver a continuación es la definición que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, es una definición un poquito larga. Yo decidí resaltar ciertas palabras que me parecieron importantes. Entonces, no voy a leer la definición, ustedes pueden hacerlo. Me voy a concentrar más bien en las palabras claves. Entonces, para poder hablar de salud mental, sí o sí tenemos que hablar de bienestar. Y el bienestar contempla diferentes dimensiones, diferentes aspectos. Bienestar es tener un plato de sopa caliente. Bienestar es poder tener acceso a una cama limpia y cómoda, tener un techo, tener compañía, tener salud física. Es decir, son muchos los aspectos que contempla el bienestar. Y cuando se empiezan a lesionar algunos de estos aspectos, eso empieza de una u otra manera a afectar la salud mental. Ser consciente, el ejemplo que coloco es, pensemos en una persona que tiene una demencia tipo Alzheimer, que poco a poco empieza a perder la memoria, y la gente no entiende a veces cuál es el tema, pero es que se le olvidan las cosas y ya no, es que cuando se pierda la memoria se pierde la vida, es una experiencia muy terrible, muy fuerte, ¿sí? ¿Qué más implica la salud mental? Afrontar. Hablamos de afrontar cuando tenemos que manejar la tensión de la vida normal, la vida de la cotidianidad.
No me estoy refiriendo, digamos, a lo que viven personas que viven, por ejemplo, en este momento en Siria, que están en guerra, o muchos países de África que están en guerra. Pero, por ejemplo, esta situación de la pandemia está en todo el mundo. Es decir, es un poco impactante pensar que 7.500 millones de personas están guardados en sus casas. Si uno lo piensa con detenimiento, es muy impactante. Entonces, eso produce estrés, ansiedad, una cantidad de cosas. ¿Cuáles son esas habilidades que tenemos para manejar, controlar y reducir el estrés? A eso se refiere el afrontar. Trabajar, ni de qué hablar. Muchas personas están muy angustiadas porque están viendo su fuente de trabajo amenazada. Me quiero devolver 3 o 4 semanas atrás, cuando nos movilizamos por aquí y por allá. ¿Cómo era el lunes de una persona? Era un lunes lleno de entusiasmo, era un lunes lleno de vigor, como dice mi amigo Fercho Peña, el lunes es el mejor día de la semana porque es el día que vamos a planear todo lo que vamos a hacer a lo largo de la semana. O había personas que sufrían el síndrome del domingo en la tarde, de pensar, uy, mañana es lunes y hay que ir a trabajar. Bueno, ¿qué significado tiene el trabajo para la persona más allá de simplemente un suministro de ingresos monetarios? Y digo más allá, siempre pongo el ejemplo de, imagínate que te ganaste la lotería. Sí, muchos dirán, uy, en este momento sería maravilloso. Ok, si te ganaras la lotería, ¿seguirías con tu trabajo o renunciarías a él? Y ahí se me presentan dos vertientes. La primera, aquellas personas que, a pesar de ganarse la lotería, continuarían con su trabajo, pues maravilloso por ellos, porque algunos dirían, pues sí, con esa lotería, pues bueno, voy a cuadrar ahí algunas deudas que tengo, de pronto cambio de carro, de casa, cosas de ese estilo, pero yo seguiría con mi trabajo, porque es que mi trabajo me gusta, me divierte, me entusiasma, le da sentido a mi vida. Entonces, ¿por qué tendría yo que dejar mi trabajo? Yo seguiría trabajando aún cuando me hubiese ganado la lotería. Alguien diría, no, Leonardo, nadie es tan loco. Pues les cuento que hay muchos locos, cantidades. Pero ver, el problema sería para aquellos que dirían, uy, no, si yo me gano la lotería, yo le diría a mi jefe, el lunes, jefe, yo no puedo continuar en el trabajo porque tengo un problema de visión. ¿Cómo? ¿Un problema de visión? ¿Cómo así? Sí, no lo veo en mi futuro. Entonces me voy, hasta luego. El problema para esas personas es que pues no se han ganado la lotería y sí o sí, pues van a tener que seguir trabajando. Ahora bien, dada esta crisis, las noticias estaban diciendo que solo en Estados Unidos estaría cerca a 25 millones de puestos de trabajo que se habían perdido y que alrededor del mundo podrían ser algo así como 170 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Se calcula que para Colombia será alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. Pregunta, ¿valoras o no? Si tienes trabajo, ¿lo valoras más que antes o no? Ese trabajo le está dando sentido a tu vida, más allá de que sea una fuente de suministro de ingresos, que claro que eso es importante. Y la contribución. Y ahora en esta época de la pandemia, eso sí que se ha visto. Cantidad de personas que han tenido iniciativas propias de ayudar al que está en una situación compleja y de mayor necesidad. Y muchas de las personas que contribuyen no necesariamente dan de lo que les sobra, sino que dan incluso de lo que pueden. Personas que están en condición de cierta restricción económica, pero con todo y eso le dan pan al compañero. Entonces, bienestar, conciencia, afrontar, trabajar, contribución. Todo esto conforma la esfera de la salud mental. Bueno, continuemos. Ahora, vamos a mirar cuál es el real y verdadero efecto del confinamiento de los seres humanos. Y voy a utilizar un ejemplo un poquito extremo. Vamos a pensar en un secuestrado. Hace muchos años, en la década de los 90, que el secuestro fue un azote terrible para nuestro país. De hecho, se le consideraba en términos numéricos como una industria. Se movía más dinero con el resultado de los secuestros, superaba
la facturación por las exportaciones de café y de carbón, el secuestro, era toda una industria. Bueno, y miles de colombianos vivieron, y hoy en día hay colombianos que antes del confinamiento están por allá escondidos, no por voluntad, en una selva. Entonces, voy a comparar el confinamiento que tenemos ahora con la situación de un secuestrado. El secuestrado está ahí en contra de su voluntad. A grandes rasgos, podríamos decir que estamos confinados en contra de nuestra voluntad, más o menos sí. Tiene una amenaza en contra de su vida o la de sus seres queridos. ¿Por qué estamos confinados? Estamos confinados por la amenaza de que nos podemos infectar y que o bien podemos padecer el virus nosotros o si no ser los transmisores para otras personas. Se lesiona su patrimonio del secuestrado. Pues mucha gente que con esto del confinamiento y toda esta historia, pues ha perdido su trabajo, negocios que se están quebrando. Dale que hay otra más. La incertidumbre es constante. El secuestrado no sabe cuándo lo van a liberar, ¿sí? Y si hay un elemento que tiene una capacidad para generar estrés es la incertidumbre. Entonces, veamos, creo que ya se entiende el comparativo. Lo que nosotros estamos viviendo es muy comparable con la experiencia de un secuestrado, solo que la del secuestrado es significativamente superior. Entonces, esto nos da claridad frente a algo. No es el confinamiento por el confinamiento lo que nos desestabiliza, sino toda esta cantidad de situaciones que están alrededor. Sentir que nos obligaron, que fue una imposición, que no sabemos qué va a pasar luego, el temor de infectarnos, todos esos significados, esas lecturas, esas interpretaciones, que tengo un amiguito que me está persiguiendo, que va a aparecer por la cámara, véalo aquí. Bueno, en fin, yo soy dulce para los mosquitos, pero dulce no se imaginan cuánto. Entonces, creo que ya podemos ver, no es el confinamiento por el confinamiento. Harold, te voy a pedir un favor, si puedes mirar por ahí, por Google, cómo se llaman estos japoneses que duran meses encerrados en sus casas. Estos tienen los koji. Pegas la googleada, a ver. Por supuesto. Y les doy el nombre exacto. Por ejemplo, para estos, en Japón, hay muchos jóvenes que duran meses encerrados en sus casas y no salen, ¿sí? Pero ¿y por qué lo hacen? Por temor a ir al colegio. ¿Por qué? Por el bullying. Entonces, por ejemplo, para estos japonesitos, esto de la pandemia para ellos es maravilloso. Para quienes gustamos mucho de estar... No sé pronunciar japonés, Leonardo. No sé pronunciar japonés, pero... En la barrita. ¿Lo puedes poner en la barrita? Sí. Lo puedo poner en la barrita, por supuesto que sí. Y ustedes, que los asistentes que son curiosos, pues van a averiguar quiénes son estos personajes. Entonces Harold ahorita nos lo va a poner. Entonces fíjense que ahí hay otra dimensión acerca del confinamiento. Estos japoneses se sienten más seguros en sus casas y son jovencitos. Aquí, listo, los hikikomori, chicos que permanecen meses encerrados en sus casas y no salen a ningún lado y desarrollan toda una vida en sus casas. Hay estudios que parece que están mostrando que esto de los hikikomori no es exclusivo de Japón, sino parece que se está empezando a observar en otros países. Bueno, entonces ya vimos cuál es el real efecto del confinamiento. El efecto del confinamiento es por el significado que le estamos atribuyendo a esto, no necesariamente el encierro por el encierro. ¿Listo? Clarificado eso. Continuemos. ¿Cómo han asumido el encierro algunas personas? Entonces, quieto ahí. Espérate. No me las mandes todas de uno. Bueno, para algunas personas ha sido algo fantástico. Han tenido tiempo de leer libros que tenían pendientes, han reorganizado la casa, han repensado el estado de su vida. Entonces, para algunas personas el confinamiento ha sido una experiencia muy interesante y hasta placentera. Para otros ha sido desconcertante. Tienen trabajo, pero hay amenaza de perderlo.
Dificultad para adoptar las nuevas exigencias. Por ejemplo, dijeron, no, sí, listo, entonces ahora los chicos se van a conectar por Zoom o por Teams o por alguna aplicación de estas y ya clases virtuales. Cindy, ¿qué comentarios te han llegado a ti de los orientadores frente al manejo de las clases virtuales? Compártenos, por favor. Digamos que muchas de las preocupaciones es que no todos los estudiantes tienen acceso a las plataformas, o no tienen computador en su casa, o no tienen el internet, entonces es muy difícil realmente llegar a esas plataformas. ¿Y la cantidad de trabajo para los orientadores y profesores, cómo ha sido ahora? Terrible, están saturados. ¿Sí? Entonces, simplemente... Claro, la razón de ser de eso es que estamos acostumbrados a trabajar de manera virtual. Exactamente. O por ejemplo, el teletrabajo, que mucha gente decía, uy, delicioso estar uno todo el día en la casa. Pues para muchas personas esa adaptación no fue tan sencilla, ¿sí? Porque es que fue de un día para otro. Entonces, a esto nos referimos con dificultad para adaptarse a las nuevas exigencias. Previamente había tensión en Leo, la familia. Señor. Discúlpame, te interrumpo, Leonardo. En el grupo de personas que están conectadas tenemos profesores. Si quieren, no sé si los profes nos puedan contar ellos mismos su experiencia. Por acá incluso nos escribió Mónica Alexandra. No sé si alcanzan a ver el comentario en este momento. No estamos preparados para realizar las clases virtuales, efectivamente. Y Pati Vargas, yo soy orientadora, tal cual. Entonces, por eso esto del encierro se ha triplicado, además de la dificultad para atender la salud mental por teléfono o por WhatsApp, nos dice Pati Vargas. Entonces, fíjense, esto ha implicado, yo leo por acá y también se puede por acá, bueno, ahí voy aprendiendo. Entonces, la dificultad para adaptarse a las nuevas exigencias. En algunos casos, previamente había tensión en la familia, por lo tanto, el encierro incrementa los roces. Entonces, esta mañana hablábamos en una emisora acerca del riesgo de suicidio y el encierro. Entonces, para personas que ya tenían ideas previas, que ya tenían una situación de riesgo, el encierro puede operar como un desencadenante, pero no es el encierro por el encierro el que lleva a que la gente piense en el suicidio. No, eso ya lo venían pensando antes. O, por ejemplo, lamentablemente personas, digamos, las comisarías de familia están ahorita atiborradas de casos de violencia intrafamiliar, que se han triplicado. ¿Es el encierro el que induce la violencia? No. En estas familias ya había una preexistencia, si el término se permite, ya había una preexistencia de condiciones de violencia intrafamiliar y simplemente la constante cercanía con el agresor incrementa la probabilidad de estos eventos. ¿Listo? Entonces, para unas personas ha sido desconcertante esto del encierro. Continuemos. El temor, faltaba una. El constante temor a infectarse, que ahorita lo vamos a mirar con calma, porque yo diría, bueno, pues si tú estás guardado, ¿cuál es el temor a que te infectes? ¿Cierto? Pero ya lo vamos a mirar. ¿Cómo ha sido para otras personas? Entonces, para unas ha sido rico, para otras desconcertante, para otros, francamente, ha sido una desgracia. Todo esto ha sido cero ahorros. ¿Qué más? Perdieron el trabajo. Continuemos. Ellos mismos o alguien cercano se infectaron. Entonces, para algunos todo esto ha sido una desgracia. Para otros ha sido una gran oportunidad. Sus negocios están creciendo, se han reinventado. Continuemos. La fuerte confrontación sirvió para repensar su vida e iniciar cambios importantes y radicales. Y aquí es donde quiero elevarles el primer mensaje. Si todo esto que está sucediendo no lo capitalizamos para una mejoría, para un crecimiento, para cuestionarnos y mejorar, definitivamente no habrá valido la pena que haya ocurrido. ¿Sí? Porque he visto por ahí algunas voces que vaticinan, no, que el mundo se va a transformar y que vamos a salir mejor. Y yo digo, es bueno ser optimista, pero no tanto. No,
De acuerdo. El momento es oportuno, pero la decisión la tomo yo. Es así, que eso quede muy claro. El momento es el oportuno, pero la decisión de movilizarme en una u otra dirección, esa decisión la tomo yo. Entonces, fijémonos que tantos significados que puede tener una misma situación para diversas personas. Para algunos es rico, para otros es una oportunidad, para otras personas todo esto se ha vuelto algo peligroso y amenazante. Continuemos. Vamos a mirar entonces qué son las emociones. Entonces, las emociones son una disposición fisiológica que nos brinda la mejor preparación para encarar o responder ante las demandas del medio ambiente. Puede ser interno o puede ser externo. Entonces, ¿qué es esto de que sea una disposición fisiológica? El cuerpo se prepara. Entonces, el corazón se acelera o el ritmo cardíaco baja, la irrigación sanguínea en los miembros superiores e inferiores puede aumentar o disminuir, la respiración se puede acelerar o disminuir según la emoción y prepara el cuerpo para que dé la mejor respuesta posible. Entonces, ya vamos a precisar más esa explicación de qué son las emociones, ¿sí? Entonces, dale. Entonces, ahí nos muestran algunas emociones. Miremos este cuadrito, que es bien interesante. Se reconocen que hay 6 emociones básicas: miedo, sorpresa, asco, tristeza, alegría e ira. El miedo, por ejemplo, aparece cuando hay una percepción o una situación de amenaza. Entonces, ¿qué se supone debemos hacer? Pues protegernos. O tomemos otra. La ira surge cuando hay una ofensa. ¿Y qué se supone que hay que hacer? Atacar. A ver, digo, ¿qué se supone? Porque si por ataques en momento de ira se tratara, pues cuántas peleas no habría, ¿cierto? Si yo estoy alegre, sobreviene porque hay un evento que consideramos placentero y que queremos, pues que se repita, ¿sí? Entonces, fíjense que cada emoción aparece en un contexto determinado y se supone que debe haber una respuesta de nuestra parte. Continuemos. Vamos a concentrarnos en una emoción específica, el miedo. Mucha atención con lo que voy a decir acá. El miedo surge ante un peligro inminente, real y verdadero. Y ya vamos a entender cuál es la implicación de estas palabras. Inminente, real y verdadero. Ahí surge el miedo. Ahora hablemos de qué es la ansiedad. Quiero que vemos ese perro ahí. Entonces, la ansiedad es considerada como una respuesta emocional de temor, pánico o miedo. Ojo, que no guarda proporción o ajuste con los eventos que están sucediendo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Vamos a imaginar este perro que nos lo encontramos en un callejón rumbo a la casa y que vemos que el perro tiene como actitud de atacarnos. Además, no se ve el dueño por ningún lado y no tiene una correa. El perro está libre y el perro es agresivo. ¿Sentimos miedo ahí? Claro que sentimos miedo, obviamente. El peligro es inminente, es real y es verdadero. ¿Qué es entonces la ansiedad? Es exactamente lo mismo, solo que no hay perro. ¿Cómo así? No, no hay perro. O más bien, el perro está en tu cabeza. El perro está en tu cabeza. Y ya lo vamos a precisar. Pero, Leonardo, lo que está pasando con el coronavirus, ya lo vamos a mirar. Leonardo, ahí dice que no guarda proporción o ajuste con los eventos. O sea, ¿es que estamos exagerando? Sí, ya vamos a entender por qué. Sigamos. Entonces, para ahí, ¿cómo podemos? Vamos a evaluar la pandemia y vamos a mirar números, realidades. Hasta el día de hoy, alrededor del mundo han muerto 18.500.000 personas por diferentes razones. Y hasta el día de hoy han nacido 44.030.000 personas.
Hoy, el día de hoy, murieron 118.000 personas, solo hoy, pero nacieron 280.000 personas. Eso quiere decir que el día de hoy tuvimos un crecimiento poblacional de 162.000 personas. Es decir, no nos vamos a extinguir. Hoy, solamente hoy, hubo una nueva contribución de 162.000 personas. Ahora miremos esta otra tablita. A hoy, alrededor del mundo, por abortos murieron 13.361.176 personas. ¿Listo? No vamos a entrar ahorita en 13 millones. 13, ¿yo qué dije? Bueno, 13.000 millones. 13.000, no, 13 millones, sí señor. No vamos a entrar ahorita en la discusión jurídica de si es persona o no. No vamos a entrar en eso, pero esas células estaban vivas. ¿Listo? Han muerto alrededor del mundo 4.080.000 personas por enfermedades infecciosas, sin contar coronavirus. Por cáncer han muerto 2.500.000. Han muerto a hoy niños menores de 5 años 2.300.000. Consecuencia del cigarrillo, 1.500.000. Por el alcohol, 786.000. Por VIH, 528. Por suicidios, 337.000. Por malaria, 308.000. Por coronavirus, 197.000. Y mujeres que murieron en el parto, en el momento del parto, 97.000. Si miramos estas cifras, esto significa que hoy es más probable que alguien se muera por suicidio que por coronavirus. Así de simple. Pues ahí están las cifras. O es más probable que alguien se muera por los efectos del cigarrillo que por el coronavirus. Y eso que no encontré las cifras de personas que han muerto por infarto o accidentes relacionados con el sistema cardiovascular, que es la primera causa de muerte natural alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué estas 197.000 personas que murieron? Entonces se ha generado todo. Es que de pronto, entonces tenemos miedo, es por una especulación, por algo que quizás, a lo mejor, de pronto, quién sabe, podría llegar a ocurrir. Voy a mencionar algunas cosas porque meterme ahí sería algo ligeramente muy complejo. Por alguna razón que yo desconozco, la Organización Mundial de la Salud no le ha prestado oídos al manejo que ha tenido de la pandemia Taiwán y Corea del Sur. No las ha escuchado. Y si uno va y mira, estos dos países han tenido un manejo maravilloso que no ha implicado toda esta cuestión de los cierres, bueno, todo lo que se está llevando. Me llegó en estos días un video que me dejó pensando que los países que son presididos por mujeres son países que han tenido el mejor manejo de la pandemia. Ahí está Finlandia, ahí está Corea, ahí está Alemania. Entonces, porque las mujeres como que manejaron la cosa muy diferente. Alguien diría, eso es un tema ahí de feminismo. No, esto es un tema de datos. Así de sencillo. No me crean a mí, verifíquenlo ustedes mismos. Entonces, ¿por qué se ha armado toda esta ola de terror? Y yo no estoy diciendo que esas 197.000 personas, ese era el papá de alguien, era el esposo de alguien o la esposa de alguien, el hijo de alguien. Claro, claro. Pero entonces, ¿por qué se ha creado esta ola de terror y de pánico que tiene a todo el mundo pues arrodillado? Entonces, fíjense que hay cosas muchísimo más peligrosas que el coronavirus, que han estado ahí cotidianamente, pero a las cuales no les prestábamos atención. Continuemos. No me pases nada todavía. Ay, devuelven. Bueno, reviértela. Te voy a hacer una pregunta. Si quieren empezar a poner por ahí en el chat, listo. ¿A qué le tienes miedo en este momento? Entonces, a ver, ¿a qué le tienes miedo? ¿A nada? ¿No le tienen miedo a nada?
No, apaguemos las luces y vámonos, Harold. Esta gente no le tiene miedo a nada. Están vacunados ya. Temerarios, poco temerarios. Bueno, ¿le tienes miedo a morirte? Bueno, entonces paremos ahí. Si le tienes miedo a morirte, ¿por qué fumas? Si le tienes miedo a morirte, ¿por qué abusas de... Y así puedo seguir. Entonces, ¿por qué justamente ahorita con el coronavirus te da miedo a morirte? Algunos dirán, sigue, a infectarme, quedarme sin respiración, dice Alejandra. Ok, claramente Alejandra no fuma, porque para el que fuma, eso no lo intimida, no le tiene miedo al EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, a que alguien cercano se muera. Ah, bueno, por ahí dice Lady, a perder mi familia. Claro, claro, claro. Es decir, es algo que se escapa a mi control. Sigamos. ¿A qué más le tenemos miedo? ¿A perder tus ingresos? Ah, entonces tú no le tienes miedo ni a morirte, tienes miedo a perder tu trabajo. Sigamos. ¿A qué más le tienes miedo? Ah, mire, me da miedo el desempleo. A que se altere tu forma y estilo de vida, que vas a tener que dejar de hacer una cantidad de cosas que antes hacías y ahora ya no las puedes hacer. A que esta situación te está confrontando y te va a obligar a cambiar. ¿A qué más le tenemos miedo? Creo que hay otra. A saber si eres capaz de dar la talla para el cambio que exige la situación. Yo puedo hablar, a ver, lo que yo voy a decir ahorita a continuación, espero, quiero, deseo y anhelo que me lo sepan entender. Como yo no soy aficionado al fútbol, pues a mí poco o nada me importa que no se termine la liga, aclaro. Pero pienso en los que son reaficionados al fútbol y que no van a poder ver sus partidos, y eso es mundial, y todo lo que están pensando que va a suceder, que hay equipos, clubes que van a desaparecer porque si no se juega, bueno, eso es una cosa terrible. Pero fíjense que, por ejemplo, el espectáculo del fútbol es de las últimas cosas que parece que se van a volver a activar, es decir, actividades no esenciales. No tengo nada en contra de los bares, pero los bares tampoco son esenciales, ni las discotecas, ni los espectáculos. Para mi dolor, los restaurantes, bueno, depende del tipo de restaurantes. Digamos, los restaurantes de alto nivel, pues esos no. Pero, por ejemplo, tiene más probabilidades de sobrevivir el restaurante tipo corrientazo que el restaurante tipo gourmet. Tiene más probabilidades de sobrevivir en la pandemia, porque es que el corrientazo puede despachar a domicilio. En cambio, los gourmet, no voy a decir nombres de restaurantes porque no, pero no me imagino ciertos restaurantes así todos despacha y mandando su plato por un domiciliario. O sea, no sé si estarán despachando, no he hecho la consulta, la verdad. Entonces, fíjense todo lo que entra en juego acá. Entonces, no es simplemente el miedo a morirse, ¿sí? O a que alguien se muera, que es un miedo válido, sino todas esas cosas. Es decir, esta pandemia nos está confrontando en nuestro estilo de vida, en lo que vamos a tener que hacer, en la manera como nos vamos a tener que reinventar, ¿sí? Continuemos. Control, regulación del estrés y la ansiedad. Entonces, dale. Es imposible no experimentar estrés o tensión. Sigue. O mándala todas de una vez. Entonces, el tema no es si se experimenta o no. El tema es cómo lo manejas, lo controlas y lo regulas. Es ahí donde está el truquito. Y si tú aprendes a manejar, controlar y regular tanto el estrés y evitar la ansiedad, estrés y ansiedad son primos hermanos, pero son cosas diferentes. Clave. Cuando pensemos en ansiedad, la palabra que nos viene a la cabeza es miedo. Cuando pensamos en estrés, la palabra que nos viene a la cabeza es tensión. Por eso, estrés y ansiedad, quizás primos hermanos, pero no necesariamente son lo mismo. Entonces, si aprendemos a evitar la ansiedad y a regular el estrés, esto es una habilidad potentísima. Lo he dicho en otros contextos. Si uno entrena, si uno forma, si uno capacita, si uno les enseña a los jóvenes a manejar, controlar y regular el estrés, uno les está proporcionando un mecanismo de protección
frente a muchas situaciones. Por ejemplo, protección frente al riesgo de suicidio. Hay estudios que lo muestran. Protección frente al abuso de sustancias. Mejoramiento en su rendimiento académico y bueno, una cantidad de cosas. Y desde la seguridad y la salud en el trabajo, en el capítulo de los riesgos psicosociales, esto del manejo, control y regulación del estrés es algo que está en de primera fila. Entonces, sigamos. Vamos a meternos un poco en la fisiología para que entendamos por qué es tan importante esto del control y regulación del estrés. Entonces, voy a leer, porque esto sí es como un poquito enredado. Ante un hecho calificado como estresante, el hipotálamo es una estructura del sistema límbico en nuestro cerebro, regula el impacto y activa la glándula hipófisis, aquí, o pituitaria. Y la pituitaria descarga una sustancia que se llama ACTH o corticotrofina. Eso se libera en el torrente sanguíneo y la corticotrofina lo que hace es estimular las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales, como su nombre lo indica, están encima de los riñones, liberan dos sustancias, adrenalina y, o puede que una, las dos o ambas, adrenalina y cortisol. Y el cortisol es denominado la hormona del estrés. Entonces, el punto no es que se liberen, el punto es con qué frecuencia y en qué cantidad se está liberando la adrenalina y el cortisol. Entonces, una cosa es, por ejemplo, un policía que está, camine para aquí, camine para allá, eche para aquí, eche para allá, camine y camine. Este policía debe estar estresado porque anda recorriendo toda la ciudad, el temor a infectarse y toda la cosa. Y otra cosa es nosotros resguardados en nuestra casa y estando quietos, sedentarios. Resulta que para nosotros que estamos quietos y sedentarios, el estrés podrá llegar a tener un mayor impacto en comparación con el policía. Porque mal que bien, el policía al estar caminando todo el tiempo, está gestionando ese exceso de adrenalina y cortisol. ¿Listo? Entonces, entremos a mirar cuáles son algunas de las consecuencias de los niveles elevados y constantes, tanto de estrés, de ansiedad y ansiedad que puede conducir al estrés. Dale. Alteraciones cardiovasculares. Como dije hace un momento, la primera causa de muerte natural alrededor del mundo es el infarto. Hay 4 factores de riesgo para el infarto. 1, tabaquismo. 2, sedentarismo. 3, mala dieta, que puede conducir a obesidad y eso derivar en problemas de tensión arterial alta, también diabetes y problemas del corazón. Y 4, estrés. Entonces, repito, factores de riesgo para el infarto. Sedentarismo, mala dieta, tabaquismo y estrés. Entonces, el estrés, y ya vimos todo ese, o sea, lo vimos de una manera muy, muy amplia, todo ese proceso bioquímico que hay detrás, el exceso de adrenalina y de cortisol y su efecto sobre el organismo. Sigamos. ¿Qué más puede implicar niveles elevados de adrenalina y de cortisol, sobre todo el cortisol? El cortisol puede disminuir la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Entonces, pensemos con calmita. ¿Mucho miedito al coronavirus? Ay, sí, cálmese. ¿Para qué? Para que no lesione su sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que si se diera la situación de que te infectes, tu sistema inmunológico esté fortalecido. Pero si desde antes de infectarte, tú ya vives así como una garra, muerto el susto, muerto el miedo, estás lesionando tu sistema inmunológico, por lo tanto, vas a ser más vulnerable a que si te llegaras a infectar, a ti se te complique la cosa. Leonardo, eso suena como una amenaza. Amenaza, advertencia, tómalo como quieras. Simplemente estoy hablando de la altísima conveniencia de mantener la calma.
porque eso protege nuestro sistema inmunológico. Ahora bien, si te divierte vivir estresado y ansioso todo el tiempo, bueno, pues yo no voy a competir contra las diversiones de la gente. Pero mira las alternativas, porque recordemos una cosa. En un momento determinado puede que ante un estímulo nuestro cuerpo reaccione, pero nosotros podemos llegar a tener control sobre lo que viene después de esa reacción. ¿Listo? Si no tuviéramos control, técnicamente en este momento estaríamos perdiendo el tiempo. Así de sencillo. Bueno, continuemos. Afectaciones musculares, los famosos espasmos. Y aquí mejor no hablemos de la fibromialgia porque nos podemos quedar 3 días con sus noches. ¿De qué otra manera también el exceso de estrés afecta el organismo? Problemas digestivos o personas que tienen esta condición que se llama constipación o estreñimiento, o lo contrario, soltura. Y se ha visto que tanto la una como la otra están influidos por el exceso de estrés. Sigamos. Bueno, hay en problemas digestivos, como mencioné, por ejemplo, el problema de la gastritis que evoluciona en úlcera y que después se convierte en un cáncer de estómago. Y los gastroenterólogos ya han visto que no es suficiente simplemente con la presencia de la famosa bacteria Helicobacter pylori. Siempre le dicen a los pacientes, ¿usted maneja muchos niveles de estrés? Sí, bájele al estrés. De eso le está afectando su estómago. Afectaciones de las vías respiratorias. Personas que tienen asma, el estrés les complica los ataques de asma. No estoy diciendo que el estrés produzca asma, ojo, hay personas que ya por alguna razón, no sé cuál es el origen del asma, sé que está vinculado con el sistema inmunológico, lo mismo que las alergias. Entonces, asma, alergias y rinitis son primas hermanas entre sí y están vinculadas con el sistema inmunológico. No sé el origen del asma, pero sí sé que personas que tienen problemas de asma, el estrés agrava esta situación. Y las alergias, muchas personas que son alérgicas a algo, cuando están muy estresadas, se eleva la respuesta alérgica. Sigamos. Alteración del sueño. Lo más frecuente es el insomnio, porque estamos pensando y pensando, no estamos pensando cosas lindas, chéveres, agradables, sino cosas terribles y amenazantes. Entonces, el cuerpo se tensiona y al tensionarse, pues obviamente espantamos el sueño. Alteración en el apetito. Hay dos vertientes, o la inapetencia o personas que comen demasiado. Hay personas que suben de peso rápidamente porque dicen, es que como ansiosamente y no me aguanto y mitigo o calmo la ansiedad comiendo. Bueno. Alteración de funciones cognitivas, atención, memoria y aprendizaje. Pensemos en los chicos. Ahora entendemos por qué hay niños que, a pesar de que estudian, les va mal en las evaluaciones, porque cuando van a presentar la evaluación, están muy estresados y eso genera una inhibición en los procesos de memoria. El exceso de estrés puede conllevar depresión y trastornos de ansiedad. Y hay algunos psiquiatras que afirman que la depresión y los trastornos de ansiedad, más que primos, podrían ser incluso hasta hermanos. De hecho, hay personas que tienen cuadros de ansiedad, un cuadro de depresión ansiosa, que eso es más o menos entre feo, horrible y espantoso. Bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque algo se tiene que poder hacer. Listo, mi amigo. Vamos a mirar qué se puede hacer. Dale. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cómo nuestro estilo de vida determina nuestra salud. Es raro que alguien se enferme de la noche a la mañana. Para que uno se enferme, tiene que haber un proceso previo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Démosle. Dale. Entonces, esa es la palma, el dorso. Se pueden diferenciar, pero no se pueden separar. ¿A dónde va la idea?
mente-cuerpo. Nos han enseñado que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. Y la realidad es que mente y cuerpo son una unidad. Lo que le pasa a la mente afecta al cuerpo y lo que le pasa al cuerpo afecta a la mente, porque somos una unidad. Y ya vamos a entender por qué hago esta alegoría. Entonces, ¿cómo entender el manejo, control y regulación tanto del estrés como de la ansiedad? Hay dos perspectivas. La primera, evitar que aparezca. Y la segunda, si esta ha aparecido, ¿cómo vamos a hacer para mitigar los efectos de su aparición? ¿Listo? Entonces, es muy importante tener esto presente. Primer paso, ¿cómo evitamos que aparezca? Y si ya ha aparecido, ¿cómo hacer para mitigar los efectos de su aparición? Entonces, vamos con un primer punto que es la alimentación. Yo voy a mencionar dos, dale, Harold. Yo voy a mencionar un punto que es muy importante en esto de la alimentación. En esta gráfica que estamos viendo, ¿sí? Ahí se está hablando de... Ay, un momentico. Es que la quiero mirar acá. Bueno, se está hablando de los efectos del estrés oxidativo. ¿A qué hace referencia esto del estrés oxidativo? Hace referencia a que hay ciertas condiciones que aumentan la probabilidad de que se liberen los llamados radicales libres. Y los radicales libres afectan las paredes de la célula. Entonces, factores que aumentan los radicales libres y que generan procesos de estrés oxidativo. El tabaquismo, la radiación, contaminación, radiación UV o rayos ultravioleta, inflamaciones, procesos inflamatorios, procesos metabólicos, infecciones, y por aquí nos aparece nuestro amigo el estrés. ¿Cómo? El estrés puede influir en la aparición de los radicales libres o aumentar la aparición, claro. Lo voy a poner así de sencillo. En ese proceso de intercambio gaseoso se produjeron radicales libres, pero si yo tengo los mecanismos de defensa para disminuir esos radicales libres, mi cuerpo va a responder mejor. Entonces, y miremos por otro lado, ¿qué otro aspecto importa con la alimentación? Entonces, en ese estudio se habla de estrés emocional, depresión e hipercolesterolemia, o los famosos niveles elevados de colesterol. Entonces, por ahí nos dice en las conclusiones, los acontecimientos estresantes no son el problema en sí, sino el problema es la forma como los afrontamos. La depresión, como su consecuencia, sí parece ser negativa, ya que se asocia con uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, que es la dislipidemia. Este estudio pone en relación los altos niveles de colesterol con la depresión, ¿sí? Que guarden ahí como alguna relación. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es revisar nuestros patrones y hábitos de alimentación. Esto sin hablar de aquellos alimentos que tienen un efecto neuroprotector. Voy a mencionar algunos. Los ácidos grasos omega 3, que están presentes, por ejemplo, en cierto tipo de peces, como el bacalao, como el salmón, como el atún, por ejemplo, el aceite de oliva, por ejemplo, los frutos secos. Todos estos alimentos son muy ricos en ácidos omega 3. Entonces, ingerir alimentos que sean neuroprotectores es algo que ayuda para mitigar o protegernos de los posibles efectos del estrés. Continuemos. ¿Qué más tiene que ver con nuestro estilo de vida? Sueño y descanso. En la vida, lo más importante es, en este orden, primero el aire. Y esto el coronavirus lo ha puesto más, lo ha demostrado. Segundo, el agua. Tercero, el sueño. La comida, mis amigos, está en cuarto lugar. Más importante que el alimento es el sueño. Los buenos hábitos de sueño y descanso benefician altamente las funciones cerebrales. Entonces, un cerebro descansado puede enfrentar mejor
situaciones de tensión que un cerebro que no está descansado. Lo que tiene que ver sobre todo con adolescentes que se la pasan, digamos, el muchachito, papá y mamá vio que se acostó a las 10 de la noche, pero por alguna razón mamá de pronto entra a las 2 de la mañana al cuarto del muchachito y lo ve en carpa. Las mamás que se están riendo saben a qué me refiero yo con que el muchachito estaba en carpa. Pues sí, estaba con el celular metido debajo de las cobijas, así metido, y le dieron las 2 de la mañana. Claro, al día siguiente tiene colegio, y cuando se tiene que levantar, pues el muchacho está pegado ahí en la cama, pues obvio que no se quiere levantar. Y cuando esta situación se hace constante y reiterada, pues va a tener muchos problemas. Entonces, el sueño y el descanso ayudan a proteger la salud del cerebro. Entonces, aquí podríamos quedarnos 3 días con sus noches hablando acerca de los mandamientos de la higiene del sueño. En esta revista habla de los efectos del sueño en estudiantes universitarios. Es decir, yo les muestro estos artículos para darles, digamos, como alguna de la evidencia científica. Es decir, esto no es simplemente algo que Leonardo se inventó, sino que hay todo un sustrato científico y de evidencias que así lo muestran. El ejercicio. Y esta lámina me encanta. Bueno, no, el ejercicio. ¿Cuál es la importancia del ejercicio? Dale, Harold. Vean, el levantamiento de pesas, por ejemplo, contribuye al fortalecimiento de la corteza prefrontal. El yoga fortalece el lóbulo frontal. Habilidades deportivas varias fortalecen los ganglios basales. El ejercicio aeróbico fortalece el hipocampo y el hipotálamo. Y un hipocampo y un hipotálamo fortalecidos le dan mejor control a la amígdala. Y la amígdala es la responsable tanto del miedo como la ansiedad. Entonces, ahora entendemos por qué el ejercicio tiene un efecto neuroprotector. Fíjense que aquí yo no estoy hablando de, claro, es que con el ejercicio mejoras tu rendimiento cardiovascular, maravilloso. Que con el ejercicio se te va a bajar el gordito, maravilloso. Pero a mí me importa más, a mí como psicólogo, me importa más el ejercicio por todos estos beneficios que tiene sobre la salud de nuestro cerebro. Entonces, si el ejercicio fortalece sobre todo el hipocampo y el hipotálamo se encarga sobre todo de regular, el hipocampo de regular la amígdala, eso puede llevar a un mejor manejo, control y regulación del estrés. Continuemos. Dale, Harold. Bueno, este es un artículo que también muestra los beneficios del análisis descriptivo. Se concluyó que las dislipidemias, colesterol y el sedentarismo eran los principales factores de riesgo cardiovascular encontrados en la población. Además, los valores menores de CLDL, colesterol alto, y de depresión se encontraron en personas físicamente activas o muy activas. Es decir, hay menor probabilidad de llegar a experimentar una depresión si yo me mantengo físicamente activo, es decir, si hago ejercicio con relativa frecuencia y regularidad. Llegamos a otra herramienta que es potentísima, el mindfulness, de la cual nos estuvo hablando Cindy en días pasados. Les presento al doctor Mario Alonso Puig o Mario Alonso Puig. Y digo Puig porque en las entrevistas que le han hecho, él pronuncia así su apellido. ¿Por qué Puig? No sé si es catalán o qué es la cosa. Les recomiendo enormemente sus audios, sus videos, sus libros. El doctor, cuando le digo doctor, es porque él es médico, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí? La práctica de 20 minutos de mindfulness al día, durante 6 días a la semana, logra modificar el grosor del hipocampo. Vuelve y juega el hipocampo al cabo de 2 meses. Un hipocampo más grueso implica un mayor control sobre la amígdala y por lo tanto mejora el control de nuestras emociones, concretamente ira y miedo. Dale, Harold. La práctica de mindfulness logró
que un grupo de personas con trastorno obsesivo compulsivo abandonara el uso de medicamentos al cabo de 6 meses de práctica diaria. Vean, mis amigos, no les voy a contar ahorita toda la historia del mindfulness, pero sí les puedo decir lo siguiente. Dale, Jaro. Dale. Bueno, dale. Algunas técnicas de mindfulness y termino mi idea ahora. Meditación, yoga. Aclaro, yoga y meditación son cosas diferentes. Lo que pasa es que mucha gente que practica yoga, además, también medita. Pero la meditación es una cosa y el yoga es otra. El yoga es eminentemente una disciplina física. ¿Qué otras técnicas de mindfulness? Caminata consciente, mindful eating, actividades manuales, por ejemplo, pintar mandalas, tejer o hacer estos tejitos con estas pulseritas de nudos, respiración, que Cintia nos estuvo hablando mucho acerca de técnicas de respiración, la observación de emociones, ser consciente de las emociones y de los pensamientos que tengo en un momento determinado, escaneo corporal, que es una técnica muy parecida a la meditación, pero tiene sus diferencias, visualización, y hay otras técnicas más que se me escapan acá. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué la Asociación Americana de Psicología? ¿Por qué la Escuela de Medicina de Harvard? ¿O por qué la Universidad de California están enseñando mindfulness dentro, digamos, en la Escuela de Medicina de Harvard? ¿Por qué están enseñando mindfulness en sus programas de medicina? ¿Y por qué le están enseñando mindfulness a los estudiantes en la Universidad de California? Simplemente porque sí, ya, continuemos. O, ¿cómo es que en estos journals, que no son cualquier journal, no son revistas científicas de pacotilla, han hecho estudios con neuroimágenes para mirar cómo cambia el cerebro de una persona que practica mindfulness y que termina en publicaciones de este nivel? Es decir, no es cualquier revista, ¿listo? Me podría quedar mucho tiempo contándoles la historia del mindfulness, pero en sus inicios, paremos ahí, tanto las religiones como la medicina se opusieron mucho al mindfulness. La religión por el temor de que la gente se volviera budista. Entonces quiero ser muy claro. Si tú eres católico, judío, protestante, musulmán, síguelo siendo, porque yo no te estoy vendiendo el budismo como religión. ¿Listo? El mindfulness es un abordaje, es una técnica, es una estrategia. ¿Por qué se asocia con el budismo? Porque fue Siddhartha Gautama o Buda a quien se le confiere la autoría de haber creado el mindfulness, pero aquí no se te está haciendo una invitación a que cambies de religión. Y la medicina al comienzo lo veía con cierto escepticismo, digo yo, por la ignorancia, pero fue casualmente un médico a quien se le atribuye el que empezó a introducir el mindfulness en el mundo de Occidente, concretamente el doctor Herbert Benson, quien es un eminente cardiólogo. Es por eso que ya hoy por hoy el mindfulness está cogiendo un nicho muy importante en las escuelas de medicina del mundo entero. En Colombia, yo ya tengo conocimiento no de 1, ni de 2, ni de 3, sino de muchos psiquiatras que le han empezado a coquetear fuertemente al mindfulness y que están prefiriendo primero invitar al paciente a que empiece a conocer y experimentar el mindfulness antes que tener que usar psicofármacos, así como lo oyen. Ya hay psiquiatras que están empezando a reemplazar el uso de psicofármacos y le están recomendando a sus pacientes técnicas de mindfulness. Bueno, ¿qué otras cosas pueden ayudar para el manejo, control y regulación del estrés? Sigamos. Bueno, una precisión. Digamos, todas estas técnicas, digamos, cuando ya tienes el ataque de ansiedad ahí, las técnicas de respiración, las técnicas de relajación pueden ayudar muchísimo para mitigar el efecto inmediato que estás experimentando ya cuando sobrevienen los síntomas. Pero fíjate que todo esto es una construcción y ya vamos a mirar por qué una construcción. El sano esparcimiento, ¿aquí qué podría entrar? La música, el arte,
la lectura, ya lo habíamos mencionado antes, el deporte. ¿Y por qué digo sano esparcimiento? En algunos lugares que uno va, es que, ay, no, es que aquí lo único que se puede, aquí lo único que se hace es tomar, porque es que no hay nada más que hacer. Y me dice, no hay nada más que hacer. Yo no tengo nada en contra del licor, ¿sí? Pero una cosa es que uno se tome un licorcito, a ver, le estoy hablando a mayores de edad. Si hay un menor de edad conectado, tú como menor de edad, para ti es cero alcohol. Quiero ser preciso en eso. No hay nada de malo en que uno, de una manera controlada y regulada, se tome unos vinitos o comparta un licorcito con la familia. Pero otra cosa muy diferente es cuando uno se pega unas borracheras infernales terribles. Y hay gente que cree que la única manera de divertirse es bebiendo, fumando algunas hierbas y metiendo algunas pepas, o sea, el uso de sustancias psicoactivas. No, hay muchas otras formas sanas de esparcimiento: arte, música, deportes, lectura, obvio. Si ustedes se van a empezar a leer ahorita las profecías de Nostradamus, por favor, no, otros libros, no, las profecías de Nostradamus en este momento creo que no sería una lectura adecuada, ¿sí? Encuentros familiares y con amigos. Hay algo que yo sí, hay una pregunta que yo me he hecho y me la he reformulado mucho más durante este tiempo. ¿Qué sentido tiene que yo tenga un apartamento de 250 metros cuadrados, de 4 habitaciones, un súper estudio, una gran terraza con un gran espacio para hacer barbecue, una sala, un área de área social muy amplia, una cocina absolutamente envidiable, si a mí no me gusta estar con mi familia? Entonces, ¿para qué quiero ese espacio? ¿Sí? O quiero tener, o tengo un carro divino, un Mercedes, un BM, que lo llevo a la oficina, lo dejo parqueado 8 horas y me regreso en él a mi casa. ¿Para qué quiero el carro? ¿Sí? Y el fin de semana, ¿para qué quiero esa super camioneta si no voy a salir con mi familia? Es decir, si todas esas cosas materiales, que en últimas las necesitamos, no las tenemos para tener goce y disfrute con la gente, ¿qué sentido tiene? Pongo 2 situaciones. Otra vez te ganaste la lotería y te compraste un super yate, pero en el yate estás tú, el capitán, y nadie más. Primer escenario. Segundo escenario, estás en la playa con una guitarra, unos tambores, una hoguera, tu familia y tus mejores amigos ahí. ¿Qué espacio prefieres? ¿El del yate o el de la chimenea o la hoguera en la playa con guitarra, tambores y amigos? No sé ustedes, pero yo prefiero el segundo. El encuentro con familiares y con los amigos es algo supremamente importante, es muy importante para la salud del cerebro. Entonces, creo que este tiempo de confinamiento podría ser una excelente oportunidad para compartir con aquellas personas que tanto decimos amar. Y de hecho, en muchos hogares se han desempolvado los juegos de mesa, el parqués, las damas chinas, el ajedrez, aunque bueno, el problema del ajedrez es que solamente para 2, pero por ejemplo el dominó, los juegos de cartas, y la gente la está pasando de verdad que muy rico, ¿sí? Entonces, si nos hacemos el propósito, podemos hacer de este tiempo de encierro un tiempo agradable en encuentro con las personas que amamos. Continuemos. Aumenta la percepción de soporte social y disminuye la sensación de soledad. Las sanas, constantes y frecuentes relaciones con la gente que amamos. Y llegamos a otro punto importantísimo: cuidar el pensamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de cuidar el pensamiento, acordémonos del ejemplo que yo les ponía. La ansiedad surge cuando pensamos una cantidad de cosas, es decir, no hay perro al frente, pero nos imaginamos el perro y empezamos a sufrir por eso. Entonces, miremos algunas claves para cuidar el pensamiento. 1, evitar estarse comparando con los demás.
Eso no sirve, eso no ayuda, porque cuando nos comparamos con los demás, normalmente lo hacemos es a la pérdida. Él es más grande, él es más lindo, él es más exitoso, a ella sí le entran los pantalones, en cambio a mí no, y ella cómo hace para comer y no engordarse, en cambio yo me tomo un vaso de agua y me inflo o me inundo. Bueno, no nos comparemos con los otros, eso no ayuda, no favorece, no contribuye. Evitar ponerse expectativas incompatibles. ¿Qué es esto de las expectativas incompatibles? Ustedes no me lo van a creer, pero hay gente que sufre por lo siguiente. Hombres que quieren tener marcados el six-pack, la chocolatina, ¿sí? Los abdominales. Pero no hacen dieta y no hacen ejercicio, pero sufren porque no tienen marcados los abdominales. Mujeres que quieren bajar de peso, pero comen como desenfrenadas y no hacen ejercicio. Yo a la gente le hago respetuosa y amorosamente la siguiente invitación. Número 1, te comprometes con tu cambio, dejas de lado las excusas y haces lo que tienes que hacer para sacar esos abdominales. O número 2, dedícate a comer, pero quiero que seas un gordito feliz. Así como lo oyes, un gordito feliz. Y renuncia a la expectativa de esos abdominales, porque es totalmente incompatible que si con sedentarismo y comiendo mal llegues a tener unos buenos abdominales. ¿Entendemos cuál es la incompatibilidad de esas dos expectativas? Entonces, claro, si quiere comer y lo disfruta, hágale y sea un gordito rico, ¿sí? Perdón, feliz, un gordito feliz. Gózatelo y asúmelo, la consecuencia que eso puede traer. O sea, disfrútalo, gózalo, pero no te entables dos expectativas que entre lo que quieres hacer, lo que quieres lograr y lo que estás haciendo, no hay conexión. Sano sentido de autojusticia, el equilibrio en el reconocimiento de aciertos y de errores. Si la embarraste, tienes derecho a sentirte mal 10 minutos, por reloj, 15 minutos, pero después de sentirte mal, tienes que aplicar las 3 R's: reconocer, reflexionar y rectificar. Lo repito: reconocer, reflexionar y rectificar. Pero no te puedes quedar eternamente dándote varilla por ese error que cometiste. Así como minimizar tus logros y aciertos. No, hombre, lo hizo muy bien. No, pero pues uno tiene que hacer las cosas bien siempre. Pues sí, pero es que le quedó muy bueno. Y que tiendes a minimizar tus logros. No, un sano reconocimiento tanto de aciertos como de errores. Y esto nos lleva a otra cosa. Excelencia sí, perfeccionismo no. ¿Cuál es la diferencia? Antes de salir de tu casa, dejas tu cuarto arreglado y la cama tendida. Listo, la cama tendida. Pero resulta que le quedó una arruga en un doblez a la cama y que sufres porque le quedó eso. Y cuando vas de camino al trabajo vas sufriendo porque de pronto tuviste la imagen de, uy, le quedó una arruga. Ay, mi hermano, ¿y qué importa la pinche arruga? Y créanlo o no, hay gente que sufre por eso. ¿Tendiste la cama? Sí. ¿Quedó bien tendidita? Sí. Ah, bueno, eso es lo que cuenta, que tendiste la cama. Y es importante dejar el cuarto ordenado. Eso es un hábito de excelencia. Pero que le haya quedado una pinche arruga a la cama, eso es irrelevante. Eso es obsesividad, eso es perfeccionismo. Eso no sirve. Identificar qué sí puedes controlar y qué no puedes controlar. Esto es supremamente importante. Porque hay gente que sufre sobre todo por lo que no puede controlar. Y eso es la sin salida. ¿Pero por qué, Leonardo? Bueno, está bien, mi amigo. Entonces sufra por lo... A ver, imaginémonos, cierto o falso, yo no sé, que viene un meteorito hacia la Tierra. ¿Puedes hacer algo? No. Ah, bueno. Nos vamos a morir. Uy, tan perceptivo, claro. ¿Y qué? Más bien, ¿cómo vas a disfrutar antes de que nos muramos? Nos quedan 24 horas.
El pinche meteorito ese viene para acá. No hay nada que hacer. Se va a estrellar contra la Tierra. Todos nos vamos a morir. Tienes dos opciones. Las últimas 24 horas te las gozas o las últimas 24 horas te las sufres. ¿Qué eliges? Porque tú no tienes control frente al meteorito ese. ¿Me explico? Entonces, diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Aprender que la vida no es blanco o negro, hay grises y colores. Es cierto que hay situaciones, una mujer no está muy embarazada o ligeramente embarazada, una mujer está embarazada, punto, o no está embarazada. Pero hay otras situaciones que sí permiten matices. Hay personas que ven la vida en blanco y negro y eso les dificulta un poco poderse desenvolver dentro del ajetreo de la vida cotidiana. Sentimiento de culpa proporcionado, que eso tiene que ver con el autorreconocimiento. Hay algunas teorías pedagógicas que me parecen una absoluta, y lo voy a decir con su nombre, abominación, que hablan de hacer cosas para que el niño no se sienta culpable, porque es que el niño se siente mal. Yo digo, usted lo que está haciendo es fabricar un psicópata, porque los únicos que no sienten culpa son los psicópatas. ¿Estamos fabricando pequeños psicópatas o qué? Es que el niño se sienta mal. ¡Qué bueno! Eso significa que los centros reguladores de la conducta social en su córtex prefrontal están funcionando bien, que se sienta culpable y utilice las 3 R's. Reconozca, reflexione y rectifique. El sentimiento de culpa es la alarma de que hay algo que no se está haciendo bien, pero no nos podemos quedar eternamente enganchados con el sentimiento de culpa. Entonces, a eso hace referencia el sentimiento de culpa proporcionado. Perdonar y perdonarse. Heriste y fuiste herido. Perdonemos. No se lo merece. Uno no perdona porque el otro lo merezca. Uno perdona porque el perdón lo beneficia a uno, así como lo oyes. El perdón lo beneficia a uno. No, yo voy a perdonar cuando yo me sienta mejor. Mi amigo, la ecuación es al revés. Uno no perdona para sanar. Perdón, uno no perdona cuando ha sanado. Uno perdona para sanar. El perdón, perdonar a quien me ha agredido, es un paso que yo doy en mi proceso de sanación. ¿Listo? Entonces, perdonar, y aquí la pregunta no es si el otro se lo merece o no, es que me conviene. Y también perdonarnos a nosotros mismos cuando sentimos, perdonarnos a nosotros mismos y pedir perdón cuando hemos sido los agresores o los que hemos hecho algo incorrecto con otras personas. Dejar un margen de duda a las ideas inconvenientes. Esas ideas que hemos protegido y construido tan sólidamente, pero que no nos están beneficiando, someterlas a la duda. Bueno, ojo con la memoria selectiva, porque a veces somos muy hábiles en seleccionar todo lo feo, terrible y desastroso que nos ha pasado en la vida, obviando momentos alegres, momentos de éxito, momentos de triunfo, momentos de regocijo, y solo nos concentramos en esos momentos tristes, abúlicos o desastrosos. Pilas con la memoria selectiva. El pensamiento trágico, catastrófico definitivamente no ayuda, que eso es lo que está sobreabundando en estos días, con toda esta cuenta de la pandemia. A ver, una cosa es cuando lees la historia y otra cosa es cuando haces historia. Coge los libros de historia. 1918, la influenza española o gripe española, mató a mucha gente. Era un virus H1N1. Uy, ese primo hermano del SARS-CoV-2, o el que tenemos ahora. Solo que en ese entonces no se tenían las medidas higiénicas que se tienen hoy. ¿Listo? En el año 1342, la peste negra mató 1/3 de la población europea. Ay, Leonardo, ¿por qué nos dice eso? Pero si viéramos los hábitos de aseo que tenía esa gente, yo digo, antes no se murieron todos. Antes no se murieron todos. Bueno, las pestes han pasado, han ocurrido y la humanidad se ha sobrepuesto a eso.
¿qué te hace pensar que en esta ocasión no nos vamos a sobreponer? Nos vamos a sobreponer. Claro, es un momento de reto, de desafío. Es un momento en que la vida nos está calibrando. Bueno, papito, bueno, mamita, ¿usted de qué está hecho? Ahora sí le llegó la hora. El pensamiento trágico no ayuda. Y ni se diga del pesimismo. Vean, he escuchado a muchos colegas que hablan de no hipersaturarse de información, porque eso no ayuda. Sí, tienen razón. Sin embargo, yo he hecho algo ligeramente diferente. Si no estás preparado, no te lo recomiendo. Soy claro. Si no estás preparado, no te lo recomiendo. Yo me he dado a la tarea de ver yo en mi vida normal, cualquier cosa que eso significara, yo era enemigo de ver noticieros. No, a mí no me sobe la vida con los noticieros. Sin embargo, ahorita estoy viendo más noticieros que nunca. Leonardo, pero lo que tú estás diciendo es como contradictorio. Espérate y verás. Estoy viendo noticieros y estoy confrontando y cotejando lo que dicen unos y otros. Entonces, por un lado dicen, la recesión económica que se sobreviene es peor que la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Otros ya la están comparando con la recesión de la Gran Depresión de 1929-1930. Bueno, entonces que va a ser terrible y que se van a perder una cantidad de empleos y dicho, el lobo nos va a comer. Pero por otro lado, otro noticiero dice, se prevé que algunos países, su economía va a tener un efecto de rebote y van a tener un crecimiento del 5%. Y no era que la economía iba a estar como en la posguerra. Cuando hay, por definición, hay un gran error. En la posguerra, Alemania quedó arrasada. No quedó ladrillo sobre ladrillo. Igual que Polonia, igual que Londres, Francia no tanto, pero también en Francia cayeron bombitas. Entonces, cuando terminó la guerra, toda la infraestructura estaba destruida. Cuando pase la cuarentena y todo este tema, los estadios van a estar ahí, vacíos, pero ahí van a estar los teatros, las clínicas, los hospitales, las escuelas, las carreteras, toda la infraestructura va a estar intacta. Entonces, ¿por qué la comparan con la Segunda Guerra Mundial? Fíjense que ahí hay un error de lógica. Y si fuera tan dramática, ¿cómo así que la economía de algunos países va a tener un efecto de rebote positivo a la vuelta de año y medio? ¿Listo? Entonces, por eso yo digo, a ver, esta es una teoría conspiranoica mía, no la tienen que compartir. Bueno, quiero ser muy claro en eso. Ese es problema mío, entonces les voy a compartir mis problemas. Yo me pongo a hacer la siguiente pregunta: ¿a quién beneficia? ¿A quién le conviene? ¿A quién le contribuye que toda la población esté sometida por el pánico y el miedo? Y me pongo a pensar, ¿a quién le conviene eso? Y bueno, piénsalo tú. Yo seguiré con mis elucubraciones y teorías conspiranoicas. Pero si eso le conviene a alguien, yo digo, pues en mí no va a encontrar un devoto. Pues no, señor. Claro, es un momento de reto y de desafío. Pero el reto y desafío no se debe llevar con el miedo, o más bien con valentía. La valentía no es carencia de miedo. La valentía es la actitud en la que yo hago lo que debo y tengo que hacer. Así me dé miedo hacerlo. Entonces, si quieres tener miedo, dale, respeto tu miedo, pero ponte en una posición de valentía, no en una posición de cobardía, porque el miedo es una emoción, pero la valentía o la cobardía son decisiones. Eso es lo que está demandando esta situación para todos nosotros. Una actitud de valentía, así tengamos miedo. ¿Listo? Bueno, por eso el mensaje del mindfulness es tan poderoso. Aprender a tener una atención consciente en el aquí y en el ahora. Me voy a quedar sin trabajo. Cuando te quedes sin trabajo, mirarás qué ves. Mientras tanto, disfruta lo que tienes ahora. Es que de pronto mi familiar se va a enfermar. ¿Tu familiar es un médico? No. ¿Está en la casa? Sí. ¿Por qué tienes miedo de que tu familiar se va a enfermar? ¿Listo? Ahora bien, si tu papá, tu esposo es un médico, entiendo tu temor.
Y lo que hará será darle bendición, una oración para él, pero no vas a estar todo el día sufriendo. ¿Con sufrir vas a evitar que él se contagie? No. Por eso, aprender a conectarnos, a estar conscientes en el aquí y en el ahora. Yo lo digo de una manera muy fácil, pero eso es algo que se aprende. ¿Listo? Y el mindfulness es una excelente herramienta para aprender a tener esa atención consciente en el aquí y en el ahora. Creo que ya hemos terminado. Dale, Harold. Esta es la última. Todo comienza en la mente. Mándalas todas de una vez. Vigila tus pensamientos. Ellos pueden llegar a ser palabras. Vigila tus palabras. Ellas llegan a ser acciones. Vigila tus acciones. Ellas llegan a ser hábitos. Vigila tus hábitos. Ellos llegan a ser tu carácter. Vigila tu carácter, pues este marcará tu destino. Mahatma Gandhi. ¿Y dónde comienza todo? Todo comienza en la mente, con los pensamientos. Amigos, amigas, espero que esto les haya ayudado, que les haya servido y que lo divulguen con otras personas para que entre todos, de verdad, construyamos un mundo mejor. Dudas, inquietudes, ustedes dirán cuál es el siguiente paso. Pues abramos un espacio para preguntas, a ver si los participantes tienen algunas dudas. Mientras ellos van escribiendo, pues de antemano te damos las gracias porque es muy pertinente el tema que trataste el día de hoy. Creo que necesitamos como ese llamado al hoy, al ya, para poder tomar acciones de prevención y que no terminemos, además del tema del COVID, afectados por ese tema de salud, mentalmente también destrozados, que seguramente ese es uno de los riesgos latentes que tenemos en estos momentos. Seguramente no nos enfermemos por el COVID, pero después de, ¿qué va a venir? ¿Cierto? Estoy preparado para afrontar la salida nuevamente a la calle, compartir con el otro, cómo me voy a relacionar después de como estos tiempos. Creo que también es un llamado a todas las personas que nos están escuchando, la importancia de empezarnos a formar en el tema del manejo de las emociones, ¿sí? Lamentablemente, nosotros a estas cosas no le prestamos atención, siempre omitimos. Y, por ejemplo, no educamos a nuestros chiquitines, no nos educamos nosotros para hacer un adecuado manejo de emociones. Y nuestros niños también, por ejemplo, están sufriendo este tema de estar encerrados. Este tema, nosotros le transmitimos a los niños todas estas emociones. Papito, que él lávese las manos 1000 veces, pero ¿por qué, mamá? Ni siquiera a veces le explicamos el porqué de las cosas. Entonces, este es un llamado de atención para los que están escuchándonos y que en algún momento podamos trascender el tema. Es importante que los niños sepan matemáticas, español, que sepan inglés, perfecto, que sepan todas esas cosas, pero también que aprendan a reconocer sus emociones y a darles un adecuado manejo. Eso nos va a evitar a futuro muchísimas situaciones que, digamos, que nos llegan a nosotros en el día a día, ¿cierto? En la atención psicológica o el acompañamiento psicosocial que hacemos, que está muy relacionada con eso. Yo no sé, Harold, si hay preguntas en este momento, ¿no? María Fanny Rivas está haciendo una pregunta que no la voy a responder. Me gustaría que hablara sobre la educación virtual en casa, si esto continuara hasta final de año. ¿Por qué no la voy a responder? Porque voy a hablar de algo que desconozco, pero sí voy a hacer propaganda o comercial. Si ustedes tienen algún amigo, familiar, conocido, que sea instructor del SENA y que trabaja de manera virtual, él le puede enseñar. Él le puede enseñar. Para el SENA, este tema de la educación virtual, esto es cuento viejo y mal echado. La gente no lo sabe, pero hubo un contrato multimillonario del SENA para unas plataformas, la cifra me puedo equivocar, no me acuerdo si fueron 26 o 260, pero en todo caso esto se midió en millones de dólares, ¿sí? Eso fue bueno, y hubo muchos escándalos por eso y toda la cosa. El punto es que el SENA está robusteciendo su plataforma de educación virtual y puedo decir que es una maravilla.
María del Pilar, mi esposa, ella es certificada en AutoCAD 2D e hizo el curso en el SENA virtual. Yo estoy certificado en nivel 1 de Photoshop. O sea, ya puedo aprender y apagar el programa Photoshop, ya puedo hacer algunas cosas con Photoshop. Photoshop es un programa muy complejo, muy complejo. Y yo me certifiqué haciendo educación virtual con el SENA. Entonces, para la persona, para María Fanny, no puedo responderte esa pregunta porque estaría respondiendo yo desde la ignorancia. Pero si conocen a alguien que sea instructor del SENA y que trabaje de manera virtual, él sí les puede enseñar, porque el SENA ya tiene un amplio recorrido en estrictamente lo que es educación virtual. Un experto en educación, se me escapa ahorita el nombre, él dice, creemos que educación virtual es hacer una clase en Zoom o que las generaciones actuales son nativas en la era digital, ni lo uno ni lo otro. Hacer una clase a través de Zoom no es educación virtual. Y las generaciones actuales son nativas en las redes sociales, no en la digitalidad. ¿Sí? Entonces, Fanny, no te puedo responder, pero sí te puedo decir quién. Si conoces a un instructor del SENA, pregúntale a él, que ellos sí saben muy bien cómo es este tema de la educación virtual. Y digamos que ¿Se puede dormir y no descansar? Dice Adriana Galán. Sí se puede dormir, pero eso es un mal dormir. Necesitamos un mínimo de horas para poder dormir. Entonces, personas que tienen dificultad en conciliar el sueño y que no logran tener todos los ciclos de sueño, uno debe tener al menos 8 ciclos. Si no duerme bien, pues obviamente no va a haber un buen descanso. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Hay una pregunta que hace Ingrid. Alejandra, ¿cuánto tiempo podrá terminar esta situación y que estamos viviendo y que todo vuelva a la normalidad? La primera, ¿terminar qué? ¿Terminar el confinamiento? No sé a qué te refieres con terminar. ¿Y volver a la normalidad? Yo no quiero que volvamos a la normalidad. No sé ustedes, pero yo no quiero volver a la normalidad de antes. Yo quiero un mundo mejor. Y esta es la oportunidad de construirlo. Pero ¿cuándo va a terminar esto? No lo sé, no sabría decirlo. Vean, no sé si esto no es una época de cambio, esto es un cambio de época. Esto es algo muchísimo más poderoso, ¿sí? Entonces, a la normalidad no vamos a volver. Eso, o esa que dejamos hace 20 días, un mes, cuando nos resguardamos, ese mundo va a desaparecer. Nos vamos a enfrentar a un mundo nuevo y tenemos que prepararnos para él. Pero ¿cuándo va a terminar? No va a terminar, va a ser el inicio de un gran cambio. Entonces, Alejandra, no sé si mi respuesta te satisfizo. Leo, por acá hay una pregunta que nos hace Ingrid Chacón, y me gusta mucho esa pregunta, además porque a partir de la charla que dio Cindy hace 2 días, nos llegaron a través de WhatsApp y del Messenger de Facebook algunas preguntas al respecto también, que nos manifestaban, por ejemplo, cómo podemos controlar o cómo podemos manejar las sensaciones de ansiedad a aquellas personas que tenemos ansiedad diagnóstico, o sea, que somos diagnosticados con ansiedad, ¿cierto? Que tenemos ese diagnóstico psiquiátrico por ansiedad y que tenemos ese control bajo medicamentos también para la ansiedad. E Ingrid en este momento nos acaba de hacer una pregunta muy similar a esa, que no sé si nos puedas pues como orientar también desde tu saber y desde tu conocimiento. Ingrid nos dice, soy ansiosa de nacimiento, ¿qué puedo hacer? Listo. Primero, empieza con cambiar esa creencia que tienes de que eres ansiosa de nacimiento. No. Y bueno, seamos pesimistas, está bien. Eres ansiosa de nacimiento. Si tienes uso de medicamentos, no sé, y la verdad no me interesa. Y no te estoy estimulando a que dejes de usarlos. No, ni más faltaba. Entonces voy a poner el escenario en donde efectivamente estás haciendo uso de psicofármacos. Además de los psicofármacos, sí o sí vas a tener que empezar a explorar muy fuertemente todas estas técnicas del mindfulness, ¿sí? Porque el mindfulness, como lo dice el doctor Mario Alonso Puig,
tiene la capacidad de hacer un remodelamiento, una reestructuración de esa estructura, valga la redundancia, que se llama la amígdala. Entonces, voy a suponer que naciste con una amígdala más sensible, pero esto es algo susceptible de modificación. Entonces, voy a poner el peor escenario. Está bien, naciste ansiosa. Eso se puede modificar. La ciencia lo ha demostrado. Entonces, te hago la invitación a que empieces a explorar estas técnicas de mindfulness. Les voy a compartir la historia de una mujer. Ella por su trabajo tiene que manejar unos niveles de tensión muy bravos. Y de hecho tiene un trabajo con un perfil de alto riesgo. Y ella en un momento de su vida decía que tenía su vida destrozada. El matrimonio lo tenía patas arriba, una relación inmunda con sus hijos, en el trabajo la acosaban por aquí, por allá, bueno, una cosa. Y de alguna manera ella llegó a conocer el mindfulness. Incluso ella comentó que había considerado la posibilidad del suicidio, porque es que sentía que ya no daba más con nada. Y de alguna manera entró a conocer esto del mindfulness, tuvo un guía, un entrenador, un orientador y empezó a desarrollarlo. Hoy, a las 12 del día, ella se reúne con 6 de sus colaboradores y después del mediodía tienen una sesión de 20 minutos de mindfulness todos los días. Y ella, sus palabras, ella dice, muchas de las cosas que rodean mi vida en lo sustancial no han cambiado. La que cambié fui yo. Y al cambiar yo, cambió la forma como miro esas circunstancias. Hoy me siento una mujer plena, me siento una mujer feliz, a pesar de muchas de las circunstancias que siguen siendo adversas. Y mucha gente me pregunta, voy a ponerle cualquier nombre, respetando su identidad. Bueno, ella no es paciente mía ni fue paciente mía. La conocí, sí, en un contexto de trabajo. Pepita, la pobre Pepita. Pero Pepita, ¿tú qué hiciste? Porque tú eres una mujer muy diferente en este momento a la que eras hace 6 meses. Y ella dijo, no, empecé a hacer esto. Entonces, como vieron el cambio en ella, la gente se le acercó y le dijo, oiga, yo quiero hacer lo que usted está haciendo. Y por eso ya hoy tiene un grupo como de 5 o 6 compañeros de trabajo que practican mindfulness, ¿sí? Es decir, fue el resultado de ella lo que motivó a los otros a empezar a desarrollar estas técnicas de mindfulness. Entonces, Ingrid, te hago la invitación a que empieces a explorar qué es esto del mindfulness y estoy absolutamente seguro que va a empezar a desaparecer esos niveles de ansiedad que tú... A ver, esto no es de la noche a la mañana, aclaro, porque es que la sociedad moderna, nosotros en esta sociedad queremos las cosas ya y de una vez, no sabemos qué queremos, pero lo queremos ya. Entonces, no, esto es una cuestión de tiempo, de paciencia, pero si empiezas a coquetear, a conocer y a profundizar en mindfulness, vas a tener unos resultados maravillosos. Gracias, Leonardo. Bueno, para nosotros también, digamos que desde Procer, el tema del manejo de las emociones ha sido importante en esta época, ¿cierto? Hemos querido hablar mucho de esto, justamente porque entendemos toda la dinámica que Leonardo nos está planteando y por eso también la posibilidad de hacer este tipo de espacios, empezar a dialogar entre nosotros, empezar a construir, empezar a aprender, sobre todo acerca de estrategias que nos permitan mitigar de una u otra manera esas sensaciones de ansiedad que nos está generando el confinamiento, como decía Leo al inicio de esta charla que nos ha brindado durante este ratico. Entonces, nuestra invitación también es efectivamente a que empecemos a desarrollar nuestra inteligencia emocional a partir de los 5 aspectos fundamentales, ¿cierto? Que es reconocer efectivamente nuestras emociones y no solamente las nuestras, sino las de los otros. El segundo, entendiéndolas y comprendiéndolas. Y entender y comprender las emociones implica efectivamente reconocer las consecuencias que éstas nos pueden generar.
aprender a nombrarlas. Es muy importante que le demos un nombre, que le demos una etiqueta a esas emociones. A veces no sabemos qué es lo que está pasando, simplemente sentimos y no nombramos absolutamente nada, pero resulta que nombrar también es muy importante en este caso. Y cuando las nombramos, el paso siguiente es efectivamente contarla. Busque a quién expresarle esas emociones de una manera adecuada, de una manera apropiada, para poder a partir de ese contar regularlas, ¿sí? Que ese en últimas es el objetivo final de todo este proceso, aprender a regular las emociones. Leo, Acá, ibas a decir algo. sí, que no encuentro dónde puedo escribir yo aquí en el chat, pero entonces aquí Pilar Aponte dice una cosa muy, muy importante y gracias Pilar. Ojo, porque tampoco se debe tomar como una moda esto del mindfulness. Vamos a coger el mindfulness y lo vamos a incorporar como un hábito más de nuestro estilo de vida. Pero esto que dice Pilar es muy importante. Esto no es simplemente una modita y ya. No, 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 no. Es incorporar, así como nos bañamos, nos alimentamos, dormimos todos los días, hacer del mindfulness parte de nuestro estilo de vida y no simplemente una moda. Pilar, muchas gracias por eso. Si tienes muy pertinente tu señalamiento. Leo, Consulta nos hace una pregunta también muy interesante. Nos pregunta si le servirá esta estrategia para mejorar el sueño, ya que sufre de apneas del sueño. En principio digo sí, pero hay que mirar qué otros factores pueden estar determinando esa apnea del sueño. No me tienes que responder, Consuelo. Hay personas que sufren apnea del sueño por una condición de sobrepeso. Entonces, para personas que tienen apnea del sueño por sobrepeso, un paso obligado, sí o sí, es que tienen que bajar de peso. Hay otras personas que no sufren apnea del sueño por sobrepeso, pero hay que determinar cuál es el factor que a veces puede ser una cuestión física, de una mala configuración de la laringe. Pero dentro de lo que yo conozco, las técnicas de mindfulness antes de dormir pueden facilitar la inducción del sueño, pero hay que atender y mirar cuál puede ser la causa o el origen de las apneas del sueño. Además que eso es muy angustioso porque hay personas que pareciera como que dejan de respirar, sí, se despiertan y después el problema es volver a conciliar el sueño, sobre todo porque están asustadas. Entonces, si eso les ocurre, claro, definitivamente una técnica de mindfulness, de relajación, puede ayudar a inducir nuevamente el sueño. Entonces, aclaro, puede ayudar nuevamente a inducir el sueño. No me comprometo a decir que el mindfulness resuelve el problema de la apnea. Eso un médico tiene que entrar a mirar cuál puede ser la causa o el origen de esa condición de apnea del sueño. Gracias, Leo. Bueno, para que vayamos terminando, porque nos hemos extendido un poquito, pero pues también es bien chévere que lo hayamos hecho porque efectivamente da cuenta de que es un tema muy interesante y que tenemos muchas cosas que hablar al respecto y muchas cosas que aprender. Dos cosas. Primero, alguien por allá atrás hace rato en un comentario nos preguntaba que cómo podía contactarse por nosotros a través de correo electrónico para alguna consulta en particular. Bueno, les propongo lo siguiente, si quieren en un ratico en los comentarios de este Facebook Live, les vamos a dejar las redes sociales y los datos de Leonardo y los de nosotros también. Digo a dejar ahí para poder que queden escritos, pero le pido a Leonardo en este momento, por favor, que nos recuerde pues su correo electrónico, la página web de Buscando Ánimo, las redes sociales, para que también tengamos ese contacto por ahí. ¿Dónde escribo yo? ¿Dónde escribo? En los comentarios de Facebook. Yo lo voy a escribir en este momentico. Regálame un segundo, yo los escribo. ¿A partir de acá yo puedo escribir? No. De hecho, ni yo, hermano, porque el internet está un poquito complicado. Bueno, como en el chat interno que tenemos. Mejor dicho, buscandoanimo.org, ese es el website, y ahí dentro del website pueden encontrar los teléfonos de contacto y los correos. Entonces creo que es más fácil de recordar, buscandoanimo.org. Ahí pueden encontrar en contacto con la corporación. Bueno, déjame que ya lo pongo por acá. Y bueno, nosotros pues nada, nos pueden seguir en las redes sociales, obviamente, ahí normalmente publicamos también un número de WhatsApp
en el cual nos pueden hacer consultas también. Estamos dispuestos y prestos efectivamente a realizar o a dar respuesta más bien a esas consultas que vayan surgiendo. Les agradecemos muchísimo la participación que han tenido en este espacio, agradecemos muchísimo a Leonardo por su disposición, por su tiempo, por querer estar aquí con nosotros compartiendo durante este rato, dialogando acerca de esto. Alguien hace un ratico también nos decía que cómo podía participar en un espacio como este. Nada, o sea, en este momento estamos justamente en procura de generar estos espacios. Entonces, si alguna de las personas que nos está viendo ahorita, que nos está acompañando en esta transmisión, considera que quiere participar de un espacio con nosotros, de presentarnos también su conocimiento, de mostrarnos acerca de lo que hace, de ayudarnos a todos frente a esta contingencia en la que estamos pasando, pues bienvenidos. Esperamos que nos escriban, que nos podamos poner de acuerdo, que podamos generar más espacios de este tipo. Les acabo de poner hace un momentico, Leo también lo acaba de ponerlo. Es más, voy a mostrar el de Leo mejor porque tiene el logo de Buscando Ánimo para que también lo referencien. www.buscandoanimo.org, para que por favor pues desde ahí efectivamente se contacten con Leonardo y tengan conocimiento del trabajo que viene haciendo desde hace muchos años. Un agradecimiento muy especial pues a todas las personas, insisto, que nos han visto el día de hoy. Yo la verdad soy muy malo para los nombres, pero recuerdo a Fran, a Mónica, a Olga, a Consuelo, a Carolina, Juliana, Diana, Yolanda, Margarita, Kika, Luisa, no sé, son como los que recuerdo y los que he visto por ahí, Adolfo, Adriana. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos, porque en serio sabemos que están haciendo un gran esfuerzo también por acompañarnos en este momento y es muy valioso para nosotros saber que podemos de una u otra forma aportar y contribuir a todos ustedes. Cindy, Leo, les doy la palabra de despedida. Cindy. Bueno, no, hacerles la invitación para el próximo Facebook Live, que va a ser el próximo miércoles a las 7 de la noche. La idea es que podamos ampliar un poco de información de la que nos regaló Leo el día de hoy. Vamos a hablar sobre esos hábitos saludables que debemos instalar en nuestra vida, que digamos que pocos hábitos saludables instalamos, es más fácil instalar esos malitos que son tan deliciosos, pero pues vamos a hablar sobre el tema de la alimentación, sobre todo dar como esos tips de una alimentación adecuada, pero no tan costosa, ¿cierto? Digamos que muchas de las personas que nos siguen acá trabajan con población vulnerable, entonces es para que ustedes puedan en esta medida compartir esa información. Vamos a hablar sobre la higiene del sueño y, bueno, varios temitas más de hábitos saludables. Entonces, miércoles 7 de la noche, muchísimas gracias a nuestro amigo de la casa. Yo siempre lo he mencionado así, Leo, mil gracias por habernos acompañado. Esperamos volver a contar contigo en otro encuentro y pues igual a Harold, muchas gracias también por haber dispuesto del espacio el día de hoy. Y muchísimas gracias a las personas que nos siguen. Para nosotros es muy valioso contar con ese acompañamiento, con esas participaciones en los Facebook, con todas las participaciones que hacen en las redes sociales. Eso nos motiva a seguir trabajando y pues digamos que toda nuestra entera disposición para seguirlos acompañando durante este tiempo y post la pandemia. Entonces, muchísimas gracias, Leito. Ahora sí te dejamos para que cierre. Bueno, pues para mí fue un inmenso gusto, un inmenso placer, sobre todo saber que de alguna u otra forma he podido contribuir para que las personas en general en esta condición tan molesta, para no utilizar otros calificativos, pues la puedan sobrellevar de una mejor manera y sobre todo que veamos en esta situación de adversidad que cambiemos nuestro lente para verla como una oportunidad, como una oportunidad. Es realmente en estas situaciones de adversidad, de complejidad, en donde podemos sacar a relucir lo mejor de nosotros. Una frase del doctor Mario Alonso Puch, que a todas estas por ahí vi dentro de los comentarios, alguien que recomendaba uno de sus libros. Nuestros textos. Yo les recomiendo los libros y los videos del doctor Mario Alonso Puch, que a mí lo que más me gusta de este señor es que siendo un médico,
tiene una capacidad didáctica y pedagógica de transmitir los conceptos de una manera muy entendible, ¿sí? Entonces, en vez de estar viendo una serie de Netflix, no tengo nada en contra de Netflix, valdría la pena que miráramos 1 hora, 2 horas, algunos de los videos de este señor para que nos ayude a nutrir mejor nuestra mente y nuestro espíritu, para que salgamos airosos y fortalecidos de toda esta situación. Y termino la noche pues sintiéndome bien, sintiendo que pude contribuir en algún grado y de alguna manera a tantas familias colombianas. Entonces, pues hasta una próxima oportunidad. Y bueno, Harold, Cindy, muchas gracias por esta hermosa invitación que me hicieron. De verdad que la disfruté y bueno, como siempre, pues amigos de la casa también. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Cindy. Estamos hablando. Feliz noche a todos y bueno, nos vemos entonces el miércoles. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.